Nuestra invitada, gracias. No se preocupen que después para el networking, chisme, perdón, al final vamos a dejar de grabar. Entonces, pero por ahorita sí, porque con Nancy, pues ustedes la conocen, es muy responsable y todo. Nancy es traductora jurada, estudió también literatura en la Universidad de San Carlos y es traductora profesional graduada del IGA, el Instituto Guatemalteco Americano, y tiene una trayectoria no solo como traductora jurada, sino también traduciendo libros desde muy temprana edad. Pero para no contarles todo lo de Nancy, ella nos lo va a contar. Y la primera pregunta, que es la más importante que le hacemos a los invitados del Café Bien Platicado, ya la saben, es, Nancy, ¿cómo tomas tu café? Bueno, buenas noches a todos. Pues muy feliz de estar aquí contigo y empiezo por felicitarte por el aniversario del Café Bien Platicado. Me recuerdo cuando nos comentaste a mí y a nuestra otra colega Alejandra que tenías esta idea y pues adelante te dijimos, ¿verdad? Y eh, ya sabes que yo siempre te doy todo el mérito y felicitaciones por haber llegado ya a este primer aniversario. Y Gracias. yo pues el café, pues lamento decepcionarlos, pero no soy muy cafetera. Entonces, pues soy la persona más simple de la tierra para el café. Entonces, lo que sí puedo tener algo de particularidad con él es que si voy a algún lado a tomarlo, prefiero tomarlo frío porque me da como pánico quemarme la lengua. Entonces, Ah, prefiero tomarlo frío, está así en bien, frappés y gracias. esas cosas. Ujú. Gracias. Bueno, por consideración a tu lengua y todo, y a tu paladar, pues te vamos a perdonar que no comes mucho café, ¿verdad? Pero bueno, siempre tenemos que hacer esa pregunta porque el café nos lo tomamos y lo platicamos, no sé cuál de las dos es la que corresponde. Muy bien, entonces, Nancy, para aclarar un poquito, porque también aquí el espacio está abierto para estudiantes de traducción y entonces surge a veces la pregunta, que a mí me la han hecho. Muchos creen que todos los traductores jurados podemos traducir libros y entonces ¿nos puedes decir tú la diferencia entre la traducción jurada y la traducción literaria? Pues la diferencia que resalta más de la traducción jurada y la literaria es que la jurada nos metemos aquí y pues tenemos las formalidades, ¿verdad? Para nuestro caso, nuestra jerga, la entrada, la salida de la traducción, donde damos nuestros datos y nos descargamos la responsabilidad del contenido y nos tenemos que ceñir a todo lo que dice el documento que estamos traduciendo. En cambio, en la literaria, pues lo que vamos a traducir generalmente son obras creativas, llámese narrativa, llámese poesía, incluso ensayo. Y aunque el ensayo es más de divulgación científica generalmente, ¿verdad? Pero son documentos o textos que nos permiten ciertas libertades. Siempre si tenemos el acceso al editor o al autor, pues consensuadas, ¿verdad? Y pues que se ciñen a otra sensibilidad. En la traducción jurada no podemos ser sensibles, básicamente, y en la literaria, pues debemos serlo. Entonces, esa es la diferencia que más resalta entre ambas ramas de la traducción. Gracias. Ujú, Mira qué interesante que traes lo de la sensibilidad, ¿verdad? ujú. Porque sobre todo en el campo de la poesía se requiere ese toque, ¿verdad? No cualquiera puede Ujú, traducir poesía, por lo menos no transmitir lo mismo. Ese es un don. exacto. Ujú. Entonces, gracias por aclararnos eso. Y ahora, ¿a qué edad supiste tú que querías traducir libros, Nancy? Hace muchos años, demasiados para los que me gustaría admitir. No, admítelo, Eh, cuéntalo todo. bueno, es que yo no tengo empacho de decir, tengo 35 años, aunque me digan que tengo 24 y todo el mundo se sorprenda. Entonces yo, pues sí, tengo 35. Eh, yo estudié en el Instituto Normal Centroamérica para señoritas en el 2000, del 2002 al 2003 y tenía como profesora a la licenciada Hilda de Noriega. Y pues para ese entonces yo tenía 15, 16 años, ¿verdad? Y ella tenía un método de enseñanza que me encantaba,
que aparte de enseñarnos estructuras gramaticales, ella nos ponía a leer en inglés. Y el libro que usamos para ese entonces era Love Story, por si ubican la película de los 70s, Love Story, así pues romántica y trágica, ¿verdad? Entonces ella nos proporcionaba el libro en inglés y nos pedía que lo resumiéramos, que hiciéramos resúmenes para ella cada semana o cada X días, ¿verdad? Pero yo por alguna razón no se lo resumía, no sé por qué. Me permití la rebeldía de libertad, la única rebeldía de mi adolescencia, y yo lo traducía. Y pues eso me gustó mucho. Ya te digo, ya con 15, 16 años me gustaba mucho leer, eso es cierto. Y tal vez por eso sentí esa afinidad con la traducción de ese libro. Eh, pues ella no me dijo, Nancy, hay que hacer resúmenes, no traducir. Y yo le seguí entregando traducciones de capítulos. Y pues descubrí, en resumen, ¿verdad? A los 16 años, que eso era lo que más me gustaría hacer en la vida, ¿verdad? Aparte, el otro sueño que todavía no he alcanzado profesionalmente es el de subtitular, que sea yo también quisiera hacer eso, pero como se parece, ¿verdad? Entonces, sí, ya a esa edad ya me había planteado la posibilidad de probablemente de estudiar traducción en la Argentina, porque la mayoría de los libros que tenía yo en ese entonces eran traducidos en Argentina. Entonces, dije yo, pues ahí debe de estar la meca de la traducción literaria, ¿verdad? Entonces, pues no se dio eso y lo hago desde aquí, desde mi país, pero pues sí, desde muy jovencita. Pues mira qué bonita esta historia y tiene mucho que me llega a mí de que una buena maestra no aplaste los sueños de una jovencita, ¿verdad? Que Ujú. te pudo haber cambiado el curso Sí. de tus estudios, pero que ella te dejó ser y Ujú, mira a dónde estás ahora. O sea, eso quiere decir que sí, que no era un capricho, que no era ujú. algo de adolescente, ¿verdad? Y mira que tu Exacto. rebeldía resultó para bien, porque los adolescentes ya no ven en blanco y negro, ya ven otras tonalidades y tú ya Ujú. no seguiste el caminito que te dijeron. Tú dijiste, me Sí. rebelo ahora, pero fue al final una rebeldía distinta a la que otros jóvenes tienen, Ujú. ¿verdad? Sí, Gracias por correcto. contarnos esto y por abrirnos su corazón, Nancy, qué bonito. Ujú. Entonces ahí empezaste a los 16 años. Sí, con ese, pues esa asignación, ¿verdad? De tareas escolares, pero pues me contaban que en cursos anteriores ella había puesto Anne de Tejados Verdes y yo con la envidia, pero pues sí, a nosotras nos puso Love Story y esa fue la asignación de esos años, ¿verdad? Excelente. Y Ujú. entonces, ahora bien, tú fuiste traduciendo por capítulos, ¿verdad? Sí, ¿A qué edad entonces ya tradujiste un libro completo? pues fue a los 17, 18 años, después de haberme graduado de bachiller. No ingresé inmediatamente a la universidad y tampoco empecé a trabajar inmediatamente. Entonces, en aquellos años, te digo, 2003, 2004, em, pues me surgió la oportunidad de acceder a Internet, que hace 20 años, pues era una cosa más complicada que ahora, ¿verdad? Era bastante costoso, costaba como 20 quetzales una hora de Internet. Y entonces pues iba uno juntando de sus mesadas, ¿verdad? O pedir permiso a papá y mamá, decir, ¿me puedo conectar a internet? Y pues yo tenía el gusto de leer a L.M. Montgomery, la autora de Anne de Tejados Verdes, y pues tuve la suerte de tener los libros de la serie, excepto el último, que era Rila de Ingleside. Y pues yo quería saber cómo terminaban. Mm, Y pues me encontré el libro en inglés en internet, ya era de dominio público en aquel entonces, y lo descargué. Y pues
a cómo me fue ayudando mi diccionario Larousse Pocket de inglés-español, porque igual meterme a internet a buscar palabras y tal, pues no, ¿verdad? Demasiado costoso. Lo fui traduciendo y no lo terminé pues así muy rápido, ¿verdad? Pero pues sí, ese fue el primer libro que logré terminar, te diré, a los 18 o 19 años, ¿verdad? Y que es este que me dejaron imprimir Ah, y encuadernar mis queridos papás. Así todo, la letra pegadita, ¿verdad? Así pegadita y pequeña. Y pues encantada de la vida porque ya había logrado ver cómo terminaba la saga de Anne Shirley y que la verdad que es un libro que ahora viene mucho a resonar, ¿verdad? Porque es uno que escribió L.M. Montgomery ambientado en la Primera Guerra Mundial. Pues perdón si les hago el spoiler, ¿verdad? Pero un par de sus hijos se va a la guerra y la perspectiva de la Primera Guerra Mundial desde los ojos de la hija más pequeña de Anne, ¿verdad? Que era y tal, pues quizá me identificaba yo un poco con ella a esa edad porque era una jovencita de 15 años y que pues su vida era una burbujita y se ve obligada a madurar en un contexto de guerra, aunque no fue directamente atacado Canadá, pero sí al ser colonia británica fueron aliados del imperio, ¿verdad? Y pues sí, sus aventuras y desventuras y yo creo que eso me motivaba, aparte de querer conocer el final y volverlo a leer en español en algún momento. eh, por eso lo fui terminando y corrigiendo y pues ya después pedí permiso para imprimirlo y encuadernarlo, ¿verdad? Y pues ese fue el primero que logré hacer completo ya ay, vamos a ver, yo creo que aquí le puse una fecha al final. Lo terminé de traducir en 25 de mayo de 2005 y de corregirlo el 6 de junio de 2005. Entonces, mm, sí, pues no es perfecto, no es una traducción muy, pues pulida para mi gusto ahora mismo, ¿verdad? Pero yo tenía ya porque leí 1000 veces los libros que ya tenía de Anne, ¿verdad? Entonces ya estaba yo muy en sintonía con el estilo de la traducción que le dieron en sus días en la editorial de Argentina. Y creo que el resultado no está tan mal, ¿verdad? No lo he vuelto porque lastimosamente perdí el archivo de la computadora. Tendría que volverlo a levantar texto en computadora, ¿verdad? Para poderlo corregir y tener una versión corregida y mejorada. pero mira, Nancy, felicidades. Yo creo que todos los Gracias, que están aquí te felicitan gracias. por esto, porque mira, es un libro ya traducido, o Sí, sea, no cualquiera. Y lo que quiere decir es que no solo quedó en un sueño, actuaste, tenías como esa necesidad, percibo yo en tus palabras. sí, la verdad sí, porque como te digo, era la necesidad de terminar, de saber qué más pasaba en la historia. eh, y sí, ríes y lloras y pues sí, como te digo, es la sensibilidad que te toca y es una historia que amo, ¿verdad? Entonces, esa era, qué más motivación quería que terminar de leer la saga que me hizo querer ser traductor. Mira, qué lindo. Ujú. Y cómo es eso que al contarnos nos damos cuenta de que dice aquí, qué chido cumplir esa meta, felicidades, dice, ¿verdad? Gracias. Entonces, lo dice Alex. Y entonces, sí, sí, la verdad es que cumpliste ese sueño y a la misma vez lograste algo. Yo imagino que, Ujú. y hasta como lo tienes, se dice que este libro, cuando tú traduces algo, ya sea el que escribe un libro, el que traduce un libro, lo ve como un bebé, ¿no? Es tu hijo porque te Exacto. costó. Ujú. Y qué lindo que lo lograste. Ahora, tú misma dices ahora en este tiempo que, eh, de acuerdo a tu criterio actual, no es una traducción perfecta, ¿verdad? La No, Nancy de esa época no tenía las herramientas
de la Nancy de ahora. Ujú. No tiene el recorrido de materia de literatura y traducción y experiencia que tienes ahora. Sin Definitivamente. embargo, con lo que tenías a tu alcance, lo lograste, ¿verdad? Ujú. Entonces, es como un bonito mensaje, por ejemplo, para los estudiantes de traducción. A mí a veces hay colegas que me dicen, pero mira, es que yo soy traductora jurada, pero yo me trabajo en otra cosa, pero yo quisiera vivir de la traducción, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí se puede, lo único es que no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto, Nancy? Exacto. Sí, es picar piedra, ¿verdad? Pues sí, dedicarle el mayor tiempo de calidad posible a lo que se quiere hacer a la par de las obligaciones, ¿verdad? Porque sí, no es, no es cosa de ya me recibí, ya voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, sí es de tener mucha paciencia. Si no somos pacientes, no nos vamos a desesperar así de ya. Entonces sí es de tenerle mucho amor a lo que queremos hacer y ser lo más pacientes posible, irnos quitando miedos y, y pues sí, seguir tocando puertas a ver hasta a cuál se va a abrir la 5 o la 100, ¿verdad? Entonces, Sí. pues ese es lo importante, ser pacientes, pero Gracias, gracias, Nancy. persistentes. Eso, Ujú. persistentes, ¿verdad? Así es. Ahora, eh, ya tú tuviste esa experiencia, no tenías las herramientas como ahora, ni la formación de traductora como ahora. Ahora la Nancy de hoy ya tiene esas herramientas, tienes una trayectoria. Entonces, cuéntanos, yo no he traducido libros, entonces, ya tienes un libro, he escuchado y he leído de que pues, como en cualquier traducción, pues tienes que enviar una propuesta, luego si te la autorizan y todo. Y Ujú. vamos a suponer, bueno, ya Nancy, ya tienes un libro para traducir. Ya te llegó el libro, ya te confirmaron y todo. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo lees completito antes de empezar a traducir o qué haces? Tengo esa curiosidad. Pues en lo personal, yo no he tenido la experiencia con una editorial tradicional. Yo he estado más que todo en proyectos propios de autopublicación, que es otro camino por si les interesa y por si quieren, pues practicar también puede ser o hacerse un portafolio. Podemos tomar contenidos, textos de dominio público y traducirlos. Si tenemos la suerte de tener colegas o podemos pagarle a alguien que nos corrija, enhorabuena. Y si no, pues también saber corregirse uno mismo sus traducciones. Y pues, digamos, los proyectos de LM Montgomery los he hecho por mi cuenta, a mi ritmo, ¿verdad? Pero, digamos, lo más parecido a una experiencia editorial que haya tenido es darme de alta en la plataforma de BabelCube, que también mi interés principal era empezar a conocer cómo es trabajar con autores directamente, eh, saber qué puedo ofrecer. Es una plataforma muy flexible. Ahí te puedes dar de alta, no te hacen pruebas, te ofrecen pagarte por regalías, pero el libro se tiene que vender, ¿verdad? Para que te puedan pagar. Mm, Entonces, la ventaja allí es que uno dialoga directamente con el autor mm, y uno propone qué tiempo va a tomarle traducir la obra. Ellos te dan un estimado de la cantidad de palabras, algunos ponen un fragmento de prueba, otros no lo ponen, pero se tiene ahí, se puede acceder a la información del libro en Amazon, entonces podría uno descargar una muestra o comprarlo, ¿verdad? Y si uno está pues de verdad muy interesado. Entonces yo lo que hice, eh, me he basado en las estadísticas que ponen en internet del promedio de palabras que un traductor puede hacer, ¿verdad? Yo no me había cronometrado, pero he comprobado que sí estoy en esa media de las 3.000, 3.500 palabras por día y pues con base en eso ofrecer tu servicio. Hacer un cover letter de estoy interesada en traducir su obra, etcétera, ¿verdad? Y si te aceptan, pues ya hacen el contrato mediante esa plataforma. Como te digo, esa es la experiencia editorial más, o más cercana a editorial que he tenido. Entonces, en mi caso particular,
Yo por libros de 80,000 palabras he ofrecido terminarlos en 3 meses. A mí me toma más o menos mes y medio, pero me doy la holgura para poder dejar entrar proyectos que sí me van a traer compensación económica en el ínterin, ¿verdad? Claro. Entonces, con una editorial, seguro te ponen ellos fechas de entrega, depende cómo tengan ellos su plan, cómo sea el corre-corre que tenga la empresa, ¿verdad? Pero sí deberías conocer tus métricas de productividad de traducción. Entonces, como te digo, 80,000, 100,000 palabras, yo doy un estimado de 3 meses para terminar. Y si puedo leer la obra en ese ínterin, pues sí, enhorabuena, pero a medida que van llegando proyectos, pues yo lo que he optado es leer probablemente capítulos ya después de empezar, ¿verdad? Digamos, hice mis palabras del día y pues voy a ver qué más sigue, ¿verdad? Para ir un poquito ambientándome más en la historia, a ver qué dificultades puedo encontrar. Y pues eso, ¿verdad? Conocer la métrica, si uno tiene un buen ritmo de lectura y después de los días agotados puede uno seguir leyendo, pues sí, ¿verdad? Si tiene uno un ritmo de lectura bastante rápido o pues es factible leerse la obra antes de traducir. Pero sí, en mi caso lo he hecho sobre la marcha. Ah, muchas gracias. Mira qué interesante. Yo Ujú, desconocía esto de por ejemplo, la ujú, plataforma ujú. que mencionas. No sé si después nos las puedes poner en el chat para los que estén interesados, ¿verdad? Y también, qué interesante de que vas traduciendo, tienes tu meta de palabras por día, ¿verdad? Entonces es Sí. demandante, porque no Ujú. estamos hablando de 3,000 palabras, un documento de 3,000, ¿qué te diría yo? 10,000 palabras, sino que es grandísimo. Sí, la verdad sí es, generalmente los libros que cuelgan ahí los autores son de 80,000 a 100,000 palabras. Entonces, pues sí, ese dato pues sí te lo ponen, ¿verdad? Para que pueda uno ofrecerles un tiempo de entrega. Con la plataforma, si quieren, pueden leer opiniones, ¿verdad? Para saber qué piensa la gente de ella. No todos tienen la mejor opinión. Como les digo, mi intención siempre fue hacerme un portafolio, foguearme y poder conocer autores actuales, ¿verdad? He tenido la suerte de encontrarme ahí con Ellen Gable, con Tess Thompson, que son, en el caso de Ellen Gable es ficción religiosa, en este caso católica, ¿verdad? Que es la religión que yo profeso. Entonces, por eso en parte me interesó la obra que ella proponía para traducción. Y Tess Thompson es romántica. Yo creo que no es el young adult de ahora, pero sí el Small Town Romance, que si ustedes son fans de series como Virgin River o Chesapeake Shorts o ¿qué otra? Sweet Magnolias, que ahora está muy de moda en Netflix, pues es una cosa parecida. Ah, mira, qué interesante. Y Ujú, es que qué bonito que puedas tú tener ese intercambio con el autor, ¿verdad? Porque ujú, pueden trabajar de la mano y no todos pueden tener ese lujo, ¿verdad? exacto. Imagínate, estás hablando de agencias o si son obras, no sé, que tal vez el escritor ya falleció, ¿verdad? Ujú, Entonces también tiene sus retos y qué bonito que puedas tener esa comunicación con el autor, ¿verdad? Por las dudas y todo ujú, que surja. Interesante. Ahora, eh, se habla mucho de la fidelidad que tiene que tener el traductor, ¿verdad? Entonces, ya lo mencionaste de la traducción jurada, ujú, pues hay límites y eso a veces es ujú. como que uno tiene esos límites y los respeta, ¿no? Pero ¿cómo manejas tú el caso de ser fiel al texto, pero también tienes que tomar libertades, como con esa creatividad? ¿Cómo manejas eso? Sí. Pues he tenido la suerte hasta el momento de trabajar con obras que no comprometen mis creencias o mi sentido del humor. Eh, puede haber algún detallito por ahí de expresiones, pero entonces no me he visto en la necesidad
de sentirme o de tratar de acoplarme con la hora que estoy traduciendo, pero hay un episodio, creo que será el penúltimo, y si no el anterior, si escuchan el podcast de Damián Santilli, Guillermo Parra y Blanca Arias Badía, el de traducción audiovisual. Mm, Ahorita les consigo cuál es el nombre del podcast. Ellos entrevistaron a un traductor de audiovisual que decía algo que, pues sí, que comparto, es que es un trabajo y si me están pidiendo traducir humor, voy a traducir humor, aunque sea ácido, aunque sea del humor que a mí no me gusta, pero en sincronía se llama el podcast. Ah, sí, lo he escuchado. Ujú. Ajá, entonces ahora mismo no recuerdo el nombre del traductor que estaban entrevistando en esa oportunidad, pero sí nuestra, la fidelidad tiene que estar, si digamos, si no tuvimos oportunidad de ver la obra antes de comprometernos a ella, pues vamos a tener que hacerle tripas corazón y sacar las armas de donde las tengamos, ¿verdad? Si vamos a traducir, como les digo, ¿verdad? Humor o alguna pues escena erótica que pues ni estamos acostumbrados ni queremos ver en televisión o en alguna parte, vamos a tener que hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo. Pero pues sí, mm, puede llegar a ser complicado por lo que choque con nuestra personalidad, con nuestras creencias, pero es nuestro trabajo ser lo más fieles posible. Y si en el caso, digamos que como somos mediadores culturales también, ¿verdad? Podemos dialogar, ya sea con el editor, con el autor en sí, podemos llegar a acuerdos, digo yo, ¿verdad? Para, por ejemplo, yo en este caso no lo consulté con la autora porque, como les digo, esta plataforma de BabelCube le da a uno mucha libertad de hacer su propio trabajo, aunque podría haberlo consultado. Ella hablaba de una casa que el protagonista de su obra quería comprar, pero que había sido abandonada. Y ella ponía la expresión smells like a third country world. Mm, Entonces, creo que puede llegar a resultar ofensivo en mi forma de pensar, ¿verdad? Entonces, pues yo lo puse como huele a basurero, ¿verdad? Para no hacer digamos, de menos a ningún país del mundo, ¿verdad? Porque todo país tiene su dignidad, creo yo. Entonces, creo que es un ejemplo así del que podemos llegar a acuerdos con un autor, ¿verdad? Entonces, la mejor práctica es hablarlo con quien nos haya encargado de la traducción, me parece. Ay, gracias, Nancy. Mira qué interesante porque Ujú, eh, todos los que estamos aquí, ya sea que seamos traductores, intérpretes o a la rama que nos dediquemos de la traducción, queremos mantener nuestros principios, ¿verdad? ujú, Un buen traductor, recuerdo que una intérprete muy conocida dijo que para ella primero son sus principios, antes ujú, de un cliente, de un colega, ¿verdad? Porque si tus principios están bien y los tienes claro, pues lo demás va a marchar bien. Y eso es lo que tú dices también. Y qué reto, mira, una expresión y cómo al lector hispanohablante pudo haber sido muy ofensivo, ¿verdad? ujú. Porque sí. Y qué bueno que pudiste hablar eso. Por otro lado, me hace pensar en la importancia de antes de aceptar un trabajo, de saber qué dice, ¿verdad? Porque Ujú, si choca con tus principios y si ya dijiste que sí, ya firmaste un contrato o no sé, pues ya no se puede echar uno para atrás, ¿verdad? ujú. Gracias entonces por responder eso. Y ahora surge la pregunta con libros. Hay libros que tienen imágenes y ¿te ha tocado traducir libros así a ti? No, de momento no. Tengo entendido que el libro de Hijos de Cataclismos de Christophe Olivier, ese es un ensayo sobre teoría sobre el cambio climático. Creo que sí le insertaron imágenes ya en la maquetación final, pero no he tenido el gusto. Yo en el libro que ese fue mi proyecto personal, ¿verdad? De La Senda de los Alpes, encontré en internet bueno, para ponerlos en contexto, ¿verdad? La Senda de los Alpes es una autobiografía breve de L.M. Montgomery, que es
mi autora de cabecera, ¿verdad? La autora de Anne de Tejados Verdes. Este libro pues lo quise traer al español, creo que nadie lo había traducido y tuve la suerte de encontrarme con las revistas en PDF de donde fue publicada la obra, ¿verdad? Bueno, obra le llamamos ahora, pero fue una serie de 6 partes que el editor de The Woman's World, si estoy bien se llama la revista, invitó a la autora a hablar sobre la historia de su carrera, ¿verdad? Cómo había empezado, cuáles habían sido sus dificultades en el camino para lograr publicar Ana de Tejados Verdes. Y pues agarré las imágenes de las revistas y las inserté en el libro, ¿verdad? Que Mm. me tocó la experiencia bonita, ¿verdad? De ver que sí, pues como les digo, ¿verdad? Ya cuando uno autopublica, debería o debe desarrollar las habilidades también del mercadeo, ¿verdad? Porque si no, nadie se va a enterar de que el libro está ahí. Entonces, por seguir a una persona, luego sigues a otra en Instagram y tal. Entonces, hay una cuenta de Bookstagram se llama Rosa, la dueña de la cuenta, que compró el libro en España. Mm. Entonces me enteré de que lo compró, le escribí, ay, qué bueno que lo disfrutes y tal. Y ella tuvo la gentileza porque pues yo no he podido ver el libro impreso, ¿verdad? Porque traerlo, imprimirlo en Amazon y traerlo a Guatemala pues saldrá algo más caro. Entonces pues tengo mi maqueta, ¿verdad? En mi computadora, pero no he tenido la oportunidad de ver el libro impreso y ella me mandó fotos y un videíto de que sí, la calidad de la impresión de las imágenes pues quedó bastante bien y yo, pues Mm. enhorabuena, ¿verdad? Y sí, pues me gustó la idea de insertar esas imágenes porque es una revista de 1917, ¿verdad? Entonces, Wow. nada que ver con una revista de ahora, pero pues me pareció interesante incluirlo en el libro para también que vieran de dónde salió el texto, ¿verdad? Mira qué interesante. Y me pongo en tu lugar de lo que esta lectora te dijo, Ujú. ¿verdad? Y que te haya leído, porque yo sé que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que tú eres la autora de la traducción, ¿ya? Sí. Entonces, eso es algo maravilloso y te Ujú. felicito, Nancy, te felicito. Gracias. Y lástima que aquí no hay correo, porque para poder traer esa joya, ¿verdad? Y poder leer, porque es una autora admirable, ¿verdad? Y saber Ujú, de su trayectoria. Y qué lujo que pudiste tú, no solo tomar la iniciativa, lo tradujiste sin que alguien te garantizara, mira, te vamos a pagar, ¿verdad? ujú, Y lo que tú dices de hacer su propio mercadeo, eso es lo que nos toca a los traductores también, pero también en tu caso, porque ahí está, es una traducción que esta sí es pública, ¿verdad? Pero ujú. si no saben que existe, no llega a tu ingreso, mientras que con las otras traducciones uno traduce y el cliente te paga, ¿verdad? Y ahí Exacto. Sí, quedó. Y de hecho, pues, es salto de fe, ¿verdad? Porque uno pues escoge sus proyectos y pues sí, pues uno si fuera más diligente de tantear si hay público, ¿verdad? Pero es que de verdad yo tengo debilidad por esta autora y quiero traducir todo lo que haya escrito. Entonces, esos son los planes de vida, traducir todo lo que haya escrito. mira, no, pero es interesante y te felicito. Ahora, Gracias. eh, ya que nos explicaste esto, ahora quiero preguntarte otra cosa con los libros en verso. ¿Has tenido experiencia en traducir libros en verso? Libros enteros no, pero por ejemplo en Ellen Gable, en La Esperanza de Emily, hay unas canciones, digamos, el interés romántico de la protagonista es músico y hay algunas canciones que pues espero haber hecho un buen trabajo, ¿verdad? Entonces es complicado. Y en el libro de La Senda de los Alpes hay fragmentos de poemas, sí, de los que le gusta a la autora y también ella cuenta un poco su historia familiar, ¿verdad? Que son personas que llegaron de Escocia a la isla del Príncipe Eduardo, es una isla canadiense, y pues del escocés al español hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero sí, yo creo que para traducir poesía,
es necesario probablemente ser poeta. Entonces es Mm, como para traducir, pensaría yo, ¿verdad? Que traducir y lo mismo, canciones para alguna película, hay que tener un poco de la beta de músico para poder dar un mejor resultado. No ya, sé si yo gracias. me atrevería con poesía como la de antes, ¿verdad? Así tipo sonetos o así de saberme muy bien la métrica de la poesía, ¿verdad? Que hay distintas métricas, están los versos en decasílabos y los dodecasílabos y todas las licencias que podemos tener para llegar a esa métrica de verso, pero me gustaría, si nos vamos a la lírica, traducir como la poesía de Rupi Kaur, que se me hace una poesía, pues sí, no es estricta en métrica, sino que es más verso libre y que ha sido traducida muy bien por Elvira Sastre, que digamos los estilos de ambas se parecen, entonces se complementan ya al traerlo en español. Sí, Probablemente gracias. eso me gustaría hacer. Sí, y mira que lo mencionas porque es lo que más se está usando ahora, ¿verdad? Ese tipo de poesía, un verso más libre, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, cuando uno lee algunos a mí me pasa con, bueno, un guatemalteco, Pepe Batres Montúfar, ¿verdad? Ujú. La rima de él es encantadora y todo, pero yo no sé si podría, yo me sorprendo solo de leer algo así, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, imagínate traducir algo así. cuando uno lo estudia en la carrera, yo estudié licenciatura en letras, tenemos semestres de poesía, ¿verdad? Entonces, sí te ponen a analizar métrica de poemas y estás ahí contando sílaba por sílaba, a ver si llegó, si le sobró, si le quito, si le pongo, si la uno, si la separo. Entonces, ya para traducir, creo que tendrías que agregarle otros 2 meses a tu plazo. ¿Verdad que sí? No, pero qué Ujú, interesante esto. Ahora, te quiero mencionar algo. Dicen ujú. que los traductores debemos ser persistentes, curiosos y desconfiados. ¿Qué tanto de los tres has sido tú al traducir? Yo creo que he sido persistente. Sí, porque sí. Em, porque, digamos, con los proyectos personales y con mi afán de hacerme un portafolio, es invertir tiempo. O sea, ponerle, el libro de la senda de los Alpes es corto, pero, eh, pero sí, al saber que no le vas a ver un beneficio inmediato, pues necesitas persistencia y ganas para terminarlo, ¿verdad? Y tomarte el tiempo de hacerlo en lo que te entran otros proyectos que sí te van a dar la oportunidad de poner el pan en la mesa, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que en mi caso, aparte de la curiosidad, ¿verdad? Porque ya te digo pues había sido uno de mis afanes también desde que descubrí que estaba el libro de la senda de los Alpes o de Alpine Path. em, yo lo quería conocer, ¿verdad? Para saber si cómo había salido de esa cabecita una historia tan bonita como la de Anne. Ujú. Entonces, sí, pues creo que he tenido más mi parte de persistente y curiosa. Entonces, sí, porque comprometerse a una traducción de 110,000 palabras quiere ganas y persistencia. Entonces, sí, creo que esas han sido mis dos cualidades en este caso, ¿verdad? Para la literaria. Excelente. Mira qué bien, persistente y curiosa, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero obviamente sin la persistencia no habrías podido lograr terminar esas traducciones, ¿verdad? Exacto, porque sí, es como digo, quiere mucha paciencia sentarse a planear o, sí, a planear e incluir en el día por lo menos unas 2,000 palabras de una obra entre lo demás que te pueda llegar, ¿verdad? Ujú, así es. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a Ujú. ponernos al día con el chat. Bueno, es que Tania había preguntado del libro para pedirlo en Amazon.
Ah, sí, esa sí Ya, la respondí ahí en el ya le chat. Ujú, respondiste muy bien. ujú. Pau dice, en tu experiencia has tenido que utilizar el llamado español neutro para América Latina. ¿Qué tan difícil es traducir literario? ¿Qué tan difícil es para el traductor literario mantener esa neutralidad teniendo que seguir el tono original del autor? Pues yo creo que por ser guatemalteca me sale el neutro. Al menos yo considero el español guatemalteco uno de los, ya digamos, si no nos vamos a la coloquialidad que todos los países tienen, ¿verdad? Pero sí, yo procuro en lo que traduzco para literaria conservar un español neutro y ver las posibilidades de, por ejemplo, si me toque que encontrar si me encuentro una palabra, ¿verdad? Que tiene posibilidades en varias regiones. Hay herramientas entre las de la Real Academia Española, el Corpes, ahí tienen otros nombres. En Instagram creo que puse una infografía de esas y tal vez la vuelva a retomar en stories para ustedes. Eh, la RAE tiene varios recursos y en esos recursos puede uno verificar el español diacrónico y sincrónico, ¿verdad? Entonces, puede uno, por ejemplo, ¿verdad? En la Esperanza de Emily se va haciendo saltos temporales, pero está la temporalidad de la bisabuela, que está en los 30 y 40. Está la temporalidad de la protagonista, que es entre los 70 y 80. Y pues ahí hay distintas formas de hablar, ¿verdad? Entonces, esas herramientas de la RAE, si uno va a investigar la palabra que uno tiene como posibilidad, se puede ver qué tanto se usaba en los 50 o qué tanto se usaba en los 70, ¿verdad? Entonces ya puede uno decidir cuál va a utilizar. Pero yo sí procuro hacerlo neutro porque pues no me quiero circunscribir solo a mi región, ¿verdad? Entonces, yo he notado y por eso, no sé, ¿verdad? Creo que yo pensaba que la meca de la traducción literaria estaba en la Argentina y en España, obviamente, que bueno, me imagino que así se los deben de pedir, que les solicitan un español de su región, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leí Harry Potter, eh, ahí fue donde conocí el guay y yo, pues, qué guay, ¿y qué es eso? Pero al fin ya después viendo en el cable la televisión española o Antena 3 y estas, pues ya en Operación Triunfo, la muchacha decía, pues qué guay, guay, ¿verdad? Y ya, pues, yo creo que las de Anne que eran traducidas en la Argentina probablemente tienen menos de ese localismo, pero sí debe de tener alguna característica ahí. Y es que eso es lo que tiene el argentino y el español, ¿verdad? Que son muy de su región. Ajá. Entonces, pues sí. Pero sí, yo procuro hacerlo lo más neutro posible. Ahora, pues sí, buscar un refranero, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, ahí tengo la traducción de Nuevas Crónicas de Avon Lee, que es de L.M. Montgomery, obviamente, em, que pues no sé si se usa ese refrán en toda Latinoamérica y en España, pero hay una parte que son cuentos cortos, ¿verdad? Entonces la protagonista se inventa una historia y la gente se la cree y pues le piden que cuente su historia romántica y tal, ¿verdad? Entonces ella dice, in for a penny, in for a pound. Entonces, me entiendo literalmente que es, si lo hago por un centavo, lo voy a hacer por 10, ¿verdad? O por una libra en este caso. Y yo puse pues a lo hecho pecho. Mm. Entonces, no sé si lo utilizan en toda la región, pero pues esa traducción sí la hice así, igual hace muchos años, ¿verdad? Entonces,
Pues esa fue la que usé y la que se me ocurrió que fuera lo más neutro en aquel entonces, ¿verdad? Sí, muy Ujú, bien, gracias. Y gracias por la pregunta, Pau, porque este ujú, es un tema muy recurrente, el del español neutro. ujú. Y sí, yo el guay cuando lo escuché la primera vez, yo dije, ¿y esto qué quiere decir, verdad? Entonces Ajá, y luego, es, pues, para el mexicano será qué chido, y para nosotros qué qué chilero, y chilero. para los argentinos, ¿cómo dirán ellos? Ay, no sé cómo dirán los argentinos, pero sí, que tuanis, ¿verdad? Que Tuanix. Sí. Ahí está Tania. Ujú. Eh, dice que ya encontró el libro. Ay, qué Ay, qué dichosa bueno. Tania. Entonces, qué bien. Después, ella nos va a dejar los enlaces, cómo podemos encontrar sus libros, porque es parte también de apoyar a nuestros colegas, ¿verdad? Qué bonito. Y si nos podrías decir como breve, porque esto de abrir uno y contar un poquito de la Ujú. historia de lo que te voy a preguntar es como podríamos extendernos, pero si pudieras tú resumir como retos y alegrías en tu trayecto en la traducción literaria. Pues retos, los que yo misma me he puesto, ¿verdad? Por ejemplo, de que venga a mí la idea de querer traducir un libro porque yo lo quiero traducir, ¿verdad? Entonces, es como retarme a mí misma a no desistir en una idea, porque de repente puede uno abandonar eh, un proyecto porque no te va a generar ganancias ya o porque se te volvió muy largo y tedioso. Entonces, creo que el reto es tener paciencia de abordar un documento que no es corto. Es algo a lo que le vamos a dedicar pues mucho tiempo de nuestra vida creo que aquí estaba Marisa, que una vez me consultó sobre un proyecto que ella le estaba dando, le estaba llegando, no sé si al final se le concretó, tal vez algún día me contará. Eh, yo le decía, pues sí, le vas a dedicar unos buenos 3 meses de tu vida, ¿verdad? Por la extensión que ella me estaba dando de páginas que tenía el libro. Entonces, creo que ese es el reto de la literaria, al menos si no nos dedicamos ya o si no estamos trabajando ya con una editorial y que esa sea ya nuestra fuente de ingreso y de empleo. Pero sí, si nos gusta y queremos por lo menos armar un portfolio para más adelante poderlo presentar, pues creo que ese es el reto, hacerse el tiempo de terminar un documento tan largo. Y alegrías, pues es que sí, como te digo, traducir a L.M. Montgomery ha sido de las alegrías de la vida. Entonces, Mm, digamos, reto próximo que tengo, mi papá tiene un par de novelas escritas, mm. em, pero él quiere que se las traduzca a inglés, que no es mi lengua materna, entonces eso pues nos lleva más tiempo, ¿verdad? Entonces sí lo tengo que acomodar en mi calendario para que él lo vea así, pues traducido, ¿verdad? Qué alegría, muchas gracias. Gana- Y gracias por ser tan sincera, ¿verdad? Porque eso es también bonito, escuchar con franqueza el decir esto, bueno, este es mi reto, ¿verdad? Este es el reto que yo Ujú, tengo y la alegría también que has podido traducir a tu autora favorita, ¿verdad? Qué sí. genial. Tenemos una pregunta de Marisa, por Hola, favor. gracias, buenas Ah, tardes hola a Marisa. todos. Yo creo que tengo muchas preguntas, pero solo para ampliarles un poquito la historia de lo que yo le consulté a Nancy. Ella fue muy amable en orientarme más o menos cómo era este proceso, porque yo postulé para una traducción, es decir, me contactaron y tuve que presentar una propuesta para una traducción, pero es sobre la historia de los ferrocarriles. Y entonces, al parecer, es un proyecto que todavía está en evaluación porque ellos al mismo tiempo tienen que presentar esta historia, digamos, este proyecto para aprobación en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, hasta el momento, pues no tenemos noticias, ¿verdad? Yo más o menos informé como, ahí sí que como dicen, pasé el mensaje de lo que Nancy más o menos me informaba, pero pues es algo que está en veremos, ¿verdad? Me imagino que tienen que aprobarlo primero para poder
continuar con el proceso. Y eso pues me trae a mí un par de preguntas para Nancy. Yo quisiera saber cómo se maneja ella con los derechos de autor, digamos, cómo saber uno, digamos, si yo me meto a BabelCube o cualquier otra persona, cómo identificar qué es lo que realmente uno libremente puede traducir y qué es lo que uno podría meterse a traducir como por pasión, digamos, pero que vamos a tener el tope de que no tenemos derecho para traducirlo. Esa una pregunta, y la otra es ¿qué hay del reconocimiento del traductor? O sea, ¿qué tan 100% es que te reconocen, aunque tú generalmente o al inicio, no sé, no tengas ni regalías ni pago por lo que estás haciendo? Pero yo creo que la mayoría de los que están interesados en traducción es porque amamos leer, ¿verdad? O sea, nos gusta leer y tal vez lo haríamos gratis, pues, porque no hay tanta presión, más lo que uno disfruta que lo que realmente va a recibir. Pero mi pregunta va enfocada a los aspectos legales, o sea, uno siempre tendría que pedir el reconocimiento, no tendría que pedirlo. No sé si ella nos puede ampliar un poquito más sobre eso. Pues sí, con respecto de derechos de autor, al menos particularmente con BabelCube, ellos digamos, lo bonito puede ser de ellos es que ellos se ocupan de publicar la obra en distintas plataformas, Amazon, ¿cómo se llama esta? Kobo, Scribd, Google Books y otro montón más. Hay otra que tiene nombre italiano, pero se me olvida ahorita. Pero cuando el autor acepta la propuesta del traductor, la plataforma genera un contrato y ahí es donde te dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o al cuánto tiempo o al cuánto de ventas te empiezan a pagar las regalías, ¿verdad? El autor es el que proporciona la portada del libro y algunas veces te pide opinión sobre la portada y otras no. Entonces, en la portada probablemente no vas a ver tu nombre, pero BabelCube sí se ocupa de ponerlo en un lugar relevante dentro del documento. Ahora, con una editorial creo que se puede llegar a ese acuerdo, ¿verdad? De que se dé el reconocimiento debido al traductor. Yo he visto y la verdad lo aplaudo, que cada vez más editoriales, ahora me he puesto a seguir muchas en Instagram, cada vez más editoriales están poniendo al traductor en la cubierta del libro, entonces eso me parece muy bien. Eh, digamos, yo cuando pues me las doy de Instagramer, ¿verdad? Y que les anuncio al mundo que estoy leyendo, si es un libro traducido, pues sí me ocupo de buscar dónde está el nombre del colega o la colega y pues que el mundo lo conozca, ¿verdad? Porque se lo merece, es un trabajo al que le dedicó seguramente muchas horas y creo que eso se debe de negociar con la editorial en el caso que lo estemos haciendo ahora. Si vas a hacerlo como yo y me doy risa, ¿verdad? Porque digamos, el primero que yo colgué en Amazon era el de las nuevas crónicas de Avonlea y de boba no me puse yo misma en la cubierta. Entonces, pues no sé por qué, se me fue, se me pasó tal vez la costumbre de no ver a los colegas en las cubiertas, pero pues ya lo corregí y ya volví a subir una nueva cubierta y los que lo compraron después, pues ya ven mi nombre ahí. Ahora con la senda de los Alpes, que también lo autopubliqué, pues sí, ya me ocupé de ponerme porque yo misma diseñé la portada también, entonces, pues sí, el honor a quien honor merece, ¿verdad? Pero sí, son cosas que se deberían, y es válido hablarlas con la editorial porque es tu obra, ¿verdad? No sé si quieres que vaya de una vez al sí de los derechos de autor o... Sí, sí, Sí. sí, es que eso era, justo creo que Marisa me leyó mis preguntas, porque justo tocaba hablar de eso, porque es algo que escucha uno mucho y a veces yo digo, bueno, que se le respete a los colegas.
de la traducción literaria, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso, Nancy, por favor. Pues sí, investigando, ¿verdad? Porque es algo que los traductores literarios deberíamos conocer. Em, Me voy a circunscribir a Guatemala, creo que aquí hay más gente de Guatemala y seguramente México y Estados Unidos están en el convenio de Berna. Entonces, pues informándome, el convenio de Berna es el que ampara todo lo de derechos de autor, ¿verdad? Allí se indica que si el país de nacionalidad del autor o donde se publica la obra está suscrito a este convenio, la obra está protegida, entiendo, y tal vez Pau me corrige, que la obra está protegida automáticamente, si tenemos cómo demostrarlo. En el caso de, si me voy a circunscribir a Guatemala, está el registro de la propiedad intelectual. Y en el registro de la propiedad intelectual es donde vamos a, bueno, primero vamos a ir con nuestro notario de confianza a decirle, notario, esta es mi obra, tiene tantas páginas, se titula así y quiero que me haga una declaración jurada. Y pues el notario nos va a hacer nuestra declaración jurada. No sé si todos los notarios harán el trámite ante el registro, ¿verdad? Pero les cuento la experiencia de mi papá y de mi hermana en este caso. Mi papá inscribió una de las dos novelas que les comentaba ante el registro de la propiedad intelectual y mi hermana también registró hace poco una novela corta. Pues la ley de derechos de autor nos dice eso, ¿verdad? Que tenemos que hacer una declaración jurada indicando el título de la obra, cuántas páginas tiene y alguna otra característica bibliográfica. Y pues luego se paga pues el ingreso de esta obra al registro. Y ya el registro, creo que 1 o 2 meses después ya te devuelve, si no hay ninguna objeción de ninguna parte de la autoría de la obra, te, te devuelve y te da tu certificado que dice que tú eres autora de la obra, ¿verdad? Y pues protegen los derechos, al menos aquí en Guatemala, durante toda la vida del autor, hasta 70 años después de su muerte. Y esos derechos se pueden traspasar. Mi papá dice que él me hereda los derechos de su novela. Entonces, pues ya tengo por lo menos para 70 años después de que yo me muera, si yo no traspasé esos derechos, ¿verdad? Ya pasa a dominio público. En el convenio de Berna indica que son 50 años después de la muerte del autor. Entonces, en el caso de las traducciones, nosotros somos autores de una obra derivada. Entonces, como tal, tenemos derechos sobre esas obras, ¿verdad? Pues será en el caso de trabajos con las editoriales, entiendo yo que tendríamos que tener derecho a registrarlas pues en nuestro caso en Guatemala, ¿verdad? De que somos autores de esas obras, concertar con la editorial cuánto vamos a recibir nosotros por regalías hasta que pues muramos, ¿verdad? Y que podamos legárselas pues a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos. Y pues eso es lo que nos protege, ¿verdad? El convenio de Berna. En el caso de que, digamos, yo mi obra la publiqué en Guatemala, pues está protegida en todos los países suscritos al convenio de Berna. Gracias, Nancy. Mira, yo desconocía eso y qué bueno saberlo porque con tanto plagio que hay, ¿verdad? Imagínate que alguien o una editorial, de todo hay, ¿verdad? Que agarren tu trabajo y que lo publiquen, ya la traducción, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estés protegida. Eso es excelente y gracias por contestar esta pregunta. Y volviendo un poquito a lo de el nombre del autor en la portada del libro, yo estoy a favor de eso. He visto que algunos colegas se han movilizado con eso, algunas asociaciones profesionales de traductores, incluso está el hashtag de el nombre del traductor en la portada, ¿no? Ajá. Y yo lo apoyo, porque a mí me encanta cuando yo tomo un libro y yo veo el nombre del traductor, ¿verdad? Así ya sea que fue en alemán, en otro idioma,
Y digo, es que ahí tendría que estar. Ese es el lugar que le corresponde porque no habría esta obra en este idioma de no ser por el trabajo de ese traductor, ¿verdad? Exacto. Entonces, como tú dices, honor a quien honor merece. Ujú. Y ahora te voy a hacer una pregunta antes de que se me pase, que la hizo Yara. Y dice Ok. aquí, Nancy, ¿cuál ha sido tu experiencia con la edición de trabajos? ¿Los has tenido que hacer tú misma? En mi caso, como te digo, yo no he tenido el gusto de trabajar con una editorial tradicional, ¿verdad? Entonces, sí, yo corrijo textos desde ya hace mucho tiempo también, pero sobre todo tesis, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pero es una práctica para entrenar el ojo para errores ortográficos, por lo menos, ¿verdad? Claro, Pero sí, yo misma hago mi edición, también me tomo ese tiempo para releer la obra, encontrar los errores de estilo o inconsistencias que encuentre. Y pues sí, de momento los hago yo misma. Pues cuando pueda yo emplear a algún colega, pues con mucho gusto lo haré para que haya ojos frescos que miren mi trabajo, ¿verdad? Porque estoy consciente de que no es lo mismo leerlo uno con sus ojos de orgullo y amor que otra persona imparcial, ¿verdad? Entonces, sí, del momento en que pueda yo, porque sí, obvio, también es un trabajo que lleva tiempo, ¿verdad? O sea, corregir un libro, pues se hace más rápido, obviamente, que traducirlo, pero también es tiempo. Entonces, creo que es correcto compensar eso, ¿verdad? El tiempo es muy valioso para todos nosotros, entonces sí, de momento lo hago yo. Como os digo, sí tengo experiencia corrigiéndolos. También he tomado cursos, ¿verdad? Bueno, mi propio bagaje de la licenciatura en letras, eso me ha enseñado, ¿verdad? Y en eso me puedo desempeñar también. Entonces, pues por eso tengo, creo yo, las cualidades para poder corregir yo misma mis obras, pero sí en un futuro, pues me encantaría que los ojos imparciales las pudieran corregir por mí, ¿verdad? claro, gracias. Gracias por las preguntas. Gracias, Yara, y gracias a todos. Sus preguntas han estado muy, muy interesantes, la verdad, muchas gracias. Y sobre esto que dices de la revisión y todo, es muy interesante porque luego a mí me pasa que hasta libros no voy a decir nombres, pero editoriales muy conocidas, al leer, yo no soy correctora, pero luego encuentro faltas, ¿no? Y alguien me explicó que, bueno, ya era la primera edición, entonces ya en la segunda ya corrigen eso, porque más de alguien o muchos les escriben y les dicen, mira, aquí hay dos errores, ¿verdad? Ujú, Que no son cuestión de criterios, sino que son ujú, errores, ¿verdad? Ya, entonces, pero claro, ya como tú dices, con tu carrera de licenciatura en letras, y has tomado esos cursos tan valiosos, entonces tienes entrenado tu ojo, pero también es como cuando a uno le dicen, yo recuerdo el título de una charla para unas conferencias del año pasado que le tocó dar a una colega y decía, entonces, su bebé es feo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Verdad? En el caso de una exacto. correctora, ¿verdad? Ajá. Entonces no es fácil decirle a nadie, mira, su bebé es feo, ¿verdad? Entonces Ujú. nadie lo quiere escuchar. Y entonces, pero sí, sí, Pero a qué veces es bueno, Nancy. necesario. Sí, es necesario y ese es el reto ya de un corrector, ¿verdad? Cuando Ujú, como tú dices, con esos ojos frescos, porque tú tienes ahí a tu bebito, ¿verdad? Que no ujú, quieres que te digan nada, pero qué bueno que hasta el momento con esa experiencia tú has podido hacer tu trabajo, has hecho lo que ujú. has podido con lo que tienes y de Exacto. la mejor manera. Entonces Ujú, eso también es algo loable porque quiero regresar un poquito cuando dijiste que tú querías estudiar en Argentina porque pues aquí no había como esas opciones. Y ujú. qué bueno que ahora ya haya más carreras, pero no hay especializaciones como tal en las universidades aquí, ¿verdad? Pero Sí. se ha hecho, como Nancy, lo que ha podido con lo que ha tenido, ¿verdad? Entonces, que no dijiste, no, no hay aquí, entonces, bueno, me dedico a otra cosa, ¿verdad? Ujú, Que persistencia, ya lo dijo. exacto. Ujú. No, y de hecho esa fue una de mis intenciones al estudiar letras, ¿verdad? Porque tampoco aquí en Guatemala es una carrera pues muy buscada. Si, por ejemplo, en mi promoción, si habíamos muchos en el aula, éramos 10. Mm, Entonces, no es la de las carreras más buscadas aquí en el país, ¿verdad? Pero yo siempre tuve la intención de complementar mi amor por la traducción, porque no, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? De conocer nada más el idioma que también
especializarte en algo, ¿verdad? Y mi primer amor de traducción fue la de literaria, entonces, pues la jurídica es porque eso es lo más común en nuestro país, ¿verdad? Entonces, y porque también es en lo que, pues hasta el momento abunda más de trabajo, ¿verdad? Yo creo que sería bonito que las editoriales, por lo menos aquí en Guatemala, porque en México es otra historia, en Argentina es otra, en Colombia es otra, sería bonito que las editoriales en Guatemala se arriesgaran a comprar derechos de obras en inglés para poderlas trabajar aquí en Guatemala, ¿verdad? También. Sí, hay madera, ¿verdad? Eso es lo Ujú. importante. Entonces, gracias. Y quiero preguntarte algo que para mí es muy importante, la necesidad de un mentor o mentora. ¿Crees tú que en tu área te habría facilitado tener un mentor, una mentora? Sí, seguramente que sí. Yo pues soy una ostra, entonces yo admiro de lejos a la gente. Entonces, Mm. sí, yo creo que antes del boom de Instagram, creo que ya me había topado con el blog de Sheherezade o Ah, Scheherazade, ajá, ajá, ujú, Surya, de las 2000 lenguas, creo que se llama, ¿verdad? El blog. sí. Entonces, pues ella no lo sabe, pero seguramente pues ella ha tenido ese rol de mentora. Mm, Pero sí, yo creo que habría sido interesante tener, y incluso pues uno no deja de aprender, ¿verdad? Entonces, si no has adoptado a tu mentor, adóptalo, ¿verdad? Entonces, sí, eh, siempre es bueno tener esa admiración por personas que han recorrido el camino y que lo han allanado para nosotros, porque muchas cosas que ella publica las podemos aplicar a nuestro trabajo, ¿verdad? En esa y excelente. pues otros en otras áreas, ¿verdad? Como Fernando y Ruth en jurídica, Ujú, ¿verdad? O pues sí, ¿verdad? Que tal vez ellos nunca lo van a saber, pero han sido nuestros mentores, ¿no? correcto. Mira Ujú, qué bonito crear contenido y ser generosos en ese aspecto, ¿verdad? Porque no ujú, se sabe hasta dónde va a llegar y como, mira, tú dices, ¿verdad? Charizade ha sido una mentora para ti, ¿verdad? Ella es muy generosa, yo la admiro porque ella le puedes escribir cualquier pregunta, te la contesta sí. y es linda. Y Ujú, su blog es maravilloso, me encantan los en vivos, es que están grabados, se los ujú, recomendamos ahí que los puedan ver en Instagram. Y ella me ha ayudado a mí, eso que no es mi campo, la literaria, pero es algo, ¿cómo te podría decir? Muchos consejos que da en el campo de la ujú. traducción. Hace poco publicó algo, creo que fue ayer, que decía, traduce bien y no mires a quién Y o no algo me sé así. quién. Ajá. Ajá. Y ahí hablaba de que no es tanto el rol de ser reconocido, ¿verdad? Sino la labor que hace principalmente el traductor, ¿verdad? Que al Ujú, final es comunicar y es una labor social, ¿no? Es muy ujú. interesante. Ella siempre como que es generosa hasta con esos consejos, ¿verdad? Qué Exacto. bonito, qué bonito. Y no cabe duda, Nancy, que en algún momento tú vas a ser mentora, si no es que ya lo eres para otros, ¿verdad? Que están en ese Pues camino, pero no se a la atreven hora. ¿verdad? Llegar ahí y decir, bueno, ¿será que lo hago o no lo hago? Aquel temor que tenemos. Y, y entonces, ahora, Nancy, voy a hacer la pregunta, la última, después la penúltima. La última es, si alguien quisiera explorar la traducción literaria, ¿qué le recomendarías tú? Pues amar los libros. Esa es la primera, porque quien no ama lo que hace no va a entregar el mejor trabajo posible. La segunda, saber que es un juego de paciencia, ¿verdad? Ujú, Eh, pues sí, pues digo, no es lo mismo abordar un documento e incluso, ¿verdad? Si nos parece largo 7000 palabras a uno de 110,000, mm, que saber que es de dedicarle tiempo, 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 tiempo. Entonces, pero hay estrategias para poder abordarlos, ¿verdad? Pues volviendo a Sherezade, ella compartió la herramienta de alguna persona y tal vez se las puedo compartir yo también. Se puede descargar, pero ahora mismo no me recuerdo dónde, pero hay una hoja de Excel que creó una persona maravillosa que es una calculadora de tiempo, ¿verdad? mm, Entonces tú pones ahí el total de palabras que tiene tu documento
y te dice, te pregunta, ¿verdad? ¿Para qué fecha quieres tener terminado tu proyecto? Entonces, es una herramienta maravillosa para los que no nos llevamos bien con los números porque tú dices, ¿verdad? Pues lo quiero terminar para el 30 de marzo y dice, hoy tienes que traducir X cantidad de palabras. Tienes Mm, que llegar hasta este total para, pues, para terminar en la fecha que quieres, ¿verdad? Entonces, es una herramienta muy bonita que a mí me ha ayudado mucho a gestionar el tiempo para, pues, como te digo, ¿verdad? Los trabajos de traducción literaria que yo he hecho no me han reportado ahora mismo beneficio económico mayor que la jurídica, pero voy en ese camino, ¿verdad? Entonces me he creado ya un portfolio de pues ya unas 6 obras y gestionar el tiempo me ha ayudado mucho. Entonces aprender a gestionar el tiempo y, y ser muy paciente y tener mucho amor y saber escoger por lo menos para empezar, ¿verdad? Para no abrumarnos ni aburrirnos ni decir, ¿para qué me metí en esto? Conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Por ahí veo una pregunta de cuál es el género literario ujú, favorito para traducir. Entonces, si vamos a empezar, pues por lo menos por algo que nos guste, ¿verdad? claro. Para responder a esa pregunta, por lo menos de lo que, o sea, de, preferencias aparte de que ya les dije que traducir todo lo que L.M. Montgomery ha hecho hizo en su carrera, ¿verdad? Me gusta por los trabajos que he hecho, el Small Town Romance, Ujú, que le pueden llamar Clean Romance también, que es romance, pero no es erótico. ujú, Y porque sí, tomé una vez en Babel Cube una obra que se veía muy, pues tal vez en Estados Unidos han visto más Hallmark movies, ujú. aunque hay algunas así tipo en HBO y en Netflix y así, que son muy dulcitas y tienen así como un poquito de comedia de enredos. Y yo pensé que esa obra iba a ser así, pero resulta que Mm, era porno. mm, Entonces, pues no, dije, lo intenté, pero no estaba cómoda. Entonces, esa plataforma lo bonito es que tiene la posibilidad de uno cancelar el proyecto sin represalias. Entonces, chao, dije, y ya alguien más le tradujo su obra al autor, ¿verdad? Pero no era lo que yo quería traducir. Entonces, me gusta el romance, pero pues no llego a la erótica todavía. Entonces, mm. me gusta el Small Town Romance de momento. Gracias. Y gracias, sí, porque ahí estaba la pregunta de Marisa, que la Ujú, contestaste de una vez. Y gracias por esos consejos, ¿verdad? Porque también es bueno tener uno claro, está siendo sincera, ¿verdad? Porque ujú. por un lado no estás diciendo, no, no se metan en eso, ¿verdad? No, No. ni tampoco estás diciendo, miren, sí, todos a la literaria, ¿no? Sino que estás diciendo tiempo, esa es la verdad, tiempo, porque van a necesitar tiempo. También los demás consejos que has dado, te los agradecemos. Me ha parecido para mí, es muy enriquecedor lo que nos has compartido porque yo desconozco de este campo, ¿verdad? Entonces, y sí me han hecho la pregunta muchos, así como, eres traductora, traduces libros, ¿verdad? Como que algunos creen que eso y algunos nos meten en el mismo costal y creen que uno se dedica solo a alguna parte, ¿no? Entonces, Sí. esto es lo bonito de esta carrera, ¿verdad? Que hay tanto campo. Y como tú dices, traducir algo que no le guste, si va a empezar en este campo, pues qué bonito, ¿verdad? Ujú. Porque entonces así queda uno con la sonrisa que tiene Nancy cuando habla de sus traducciones. Pues muchas gracias. Y entonces ahora sí te voy a pedir que nos cuentes dónde podemos leer los libros que has traducido. Ya nos adelantaste un poco, pero para poder leerte. Pues tengo los que yo he autopublicado, los tengo en Amazon. Les voy a copiar mi Linktree Muy bien. para que pues me visiten. Eh, Claro. ahora les copio el enlace. Perfecto. Ahí en Linktree tengo pues un enlace para cada una de las obras, pero también el portfolio en mi página web, ¿verdad? Y que también lo pueden encontrar ahí. Muy bien. Ujú. Gracias. Entonces ya tomaron nota. Solo veo, perdón, la Sí. pregunta de Jocelyn de experiencia con derechos de autor. Ah, Eh, sí, sí. pues
Sí, tengo una por ahí, pero bueno, a mí me protege el convenio de Berna, como les digo, pero surfeando ahí en Wattpad, que también es esa plataforma, todavía no estoy segura si es de pago o es todo gratuito o uno como autor puede escoger qué tanto es gratuito o no. Está Nuevas Crónicas de Avonlea, pero no subido por mí. Entonces, ya Mm, le mandé un mensaje a la persona que lo subió, pero no sé desde cuándo lo subió. También ya ese libro lo publiqué, ya. creo que hace un par de años. Y pues le pedí amablemente que lo bajara, ¿verdad? Pero, o sea, es básicamente la misma portada. Creo que tendrá un que otro toquecito o cambio en el Mm. texto, pero es el mío, básicamente. Entonces, creo que no. Pues sí, está ese libro ahí en Wattpad y creo que no lo van a bajar de ahí, pero pues ni modo, ¿verdad? Ay, qué terrible. Sí, ya he escuchado yo esta es la segunda persona que menciona algo así, que yo conozco. Y entonces, qué triste, ¿verdad? Que, que, que plagien algo que te ha costado Ujú. tanto. Y Sí. entonces, así como que después uno se va volviendo, cuando le pasa algo así, uno se va volviendo como bien dice, ¿verdad? Desconfiado, pero Ujú. hasta cierto grado, ¿verdad? Como para Sí, protegerse. Ujú. sí, correcto, pero pues sí, ya es de uno ser precavido también y registrar su hora, ¿verdad? Para por lo menos tener las armas de decir, es mío, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo prudente es registrar. Correcto, sí, eso es lo mejor. Bueno, entonces, ¿qué les parece a todos? Activen sus micrófonos o no sé si Alex los tiene silenciados para poderle dar aplausos a Nancy por habernos dado su tiempo, contarnos, abrirnos su corazón y su experiencia en el campo de la Gracias. traducción literaria. Entonces, si podemos darle aplausos y agradecerle. Gracias, Felicidades, Nancy, muchas gracias. gracias, gracias, Bravo. gracias. Muy bien, gracias, Nancy. Y aprovechando, quiero agradecer a algunos de los que nos acompañaron, no solo los visitantes, ¿verdad? Que ya tienen su visita y todo, ahí están cómodos, sino también a los que nos dieron de su tiempo al contarnos y ayudarnos a aprender más en este camino del café bien platicado, ¿verdad? Hemos tenido 2 veces a un invitado consentido que es Mateo Ortiz de Letras Nómadas. Él es argentino, es un traductor y copywriter y también es mentor de traductores. Si no lo siguen, y síganlo en Letras Nómadas, lo encuentran en redes sociales, Mati Ortiz, Matías Ortiz. Ujú. También a la nutricionista, licenciada María José González, que nos dio una cátedra muy bonita, nos enseñó tips cómo alimentarnos de una manera más nutritiva, ¿verdad? Y sin sufrimiento. También Mauricio Castañeda nos habló qué hacer en caso de si somos víctimas de extorsión aquí en Guatemala. Él es traductor, pero también trabaja en el Ministerio Público. Y tuvimos al licenciado Estuardo Mata, que nos habló del derecho mercantil y también aclarar sobre esta ley, de la que ya algunos, ya hay un organismo del Estado que ya no puede exigir traducción de la apostilla y nos habló de otros temas. Y aquí está presente, pues, Leti Santos, que valoramos mucho el café bien platicado la vez pasada, y también eh, Paula, y está también Pau, muchas gracias, que se unieron hoy, pero sé que estuvieron en el café bien platicado la vez pasada, que también estuvo Félix, también estuvo Jonathan Feldman, que tuvimos muchas palabras de agradecimiento por ese café y gracias a todos, porque sin ustedes este café no se habría podido dar, yo no habría podido hacer esto sola, ¿verdad? Y quiero darle las gracias a Andrea Jerez y también a Nancy, porque si bien dijiste al principio, cuando yo les dije, miren, si me ocurre esto, me dijeron, sí, sí, dale, dale, te apoyamos, ¿verdad? Y ahí se vieron el primer café. Y gracias, Nancy, por ser una colega a quien yo estimo, admiro, aprecio por su Gracias. profesionalismo, su dedicación y también el ser una buena amiga y colega, ¿verdad? Porque sé que puedo contar contigo. Quienes no conozcan a Nancy, se las recomiendo, de verdad, ténganla ahí entre su círculo de colegas porque vale la pena. Es muy Gracias. generosa y ahí, así como la ven, así es tranquilita y amable y es paciente con las que hablamos mucho como yo. Es que soy bien ostra, de veras. Entonces, pues muchas gracias y ahora le vamos a pedir a Alex de INT Lounge si puede parar la grabación.